Vamos a entrar al tiempo de su palabra y ya estamos en capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Hay un atributo importante que nos muestra este pasaje, que es la paciencia de nuestro Dios. ¿Crees tú que Dios ha sido paciente contigo? Muy paciente, ¿verdad? Demasiado. ¿Crees que cada día que pase muestra la paciencia de Dios? ¿Sí, verdad? Porque el apóstol Pedro va a decir aquí que Cristo viene pronto y que su venida va a ser como ladrón de noche, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta cuando Él venga, pero cada día que pasa es una muestra de que Él es altamente paciente con nosotros. Yo veo la paciencia de Dios en mi vida, por ejemplo, y veo que cuánto Él fue paciente, cuántos años Él fue paciente para que yo pudiese ver, ¿verdad?, su gloria, para que yo pudiese ver quién es Él. Algunos es mucho más paciente, algunos a los 40, algunos a los 50, 60. Pero el Señor no nos va a pedir algo que Él no es o que Él no hace. Y hoy vamos a ver este pasaje en donde vamos a ver, en donde vamos a ver que Él es paciente, pero también Él nos pide esa paciencia en su segunda venida. Y el vivir en paciencia, ya lo decíamos anteriormente, no es vivir sentados todo el tiempo o no activos, ¿verdad? Una paciencia no activa, sino es una paciencia activa. Y aquí vamos a ver elementos importantes de una paciencia activa, de cómo Dios desea que nosotros esperemos pacientemente en Él, en sus promesas, en su segunda venida. Segunda de Pedro 3, del 1 al 10. Dice la palabra, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, por tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Te pido, Señor, que tú nos guíes en este tiempo de tu palabra, tú nos permitas escucharte con atención, permitas que tu palabra entre a nuestros corazones, que podamos comprenderla y poder nosotros verla tal cual como tú la expones, Señor. Danos tú, Señor, toda la inteligencia, la sabiduría para poder no solo atenderla, sino aplicarla a nuestras vidas. Padre, que podamos salir de aquí transformados, salir diferentes a como entramos. Señor, que tú sigas guiándonos, tú sigas moldeando estos corazones que están aquí, de los cuales tú has sido paciente, de los cuales tú has sido altamente bueno. Y que sé que si estamos aquí, Señor, es porque
tú nos has asombrado y porque tú has sido paciente según nuestra manera de vivir, Señor. Así que transformas, sigue tú hablándonos, sigue tú cambiándonos y sigue tú dándonos todo de ti, Señor, todo lo necesario para vivir para tu preciosa gloria, Señor. Te glorificamos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y cuando hablamos de la ira de Dios a los incrédulos, aquí ya habíamos visto anteriormente que vimos todas las características de estos falsos maestros y vemos que el apóstol Pedro dice, estos falsos ya tienen reservado un lugar, ¿no? Y obviamente está hablando del infierno, de ese lugar donde ya están reservados. Y cuando hablamos de la ira de Dios, de estos falsos maestros, la palabra, te decía, ya nos ha dicho que ellos tienen un galardón de injusticia. Ellos ya tienen una reservación en el juicio final. Pero esta ira de Dios a la luz de la palabra, no es como un cambio de parecer de Dios, ¿no? No es como si Dios estuviera de buenas en un momento y ya después cambió su ira, sino que esta ira es una ira justa, una ira que comenzó desde la caída de toda la humanidad, comenzó desde el pecado, desde que el hombre cayó. Todos estuvimos sujetos a esa ira, puesto que Adán nos representaba, y como Adán era el primogénito, ¿verdad? El primer primogénito, entonces ese pecado se extendió y entonces fuimos sujetos a esa ira, ¿no? El mundo quedó condenado por el pecado y en su intento del hombre de buscar a Dios constantemente, pues este hombre fallaba, ¿no? Dice Romanos que estamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Esta destitución es como si tú quisieras correr, pero no puedes alcanzar el objetivo. Entonces quedamos destituidos en ese intento de buscar a Dios, fallábamos, tropezábamos, de manera que entonces el único culpable de esa ira sujeta era el mismo hombre. Pero Dios ideó un plan, ¿verdad? Precioso. Un plan paciente, un plan amoroso, y entonces se establecería un nuevo pacto. El antiguo pacto comienza en Moisés, y este antiguo pacto que Dios establece, ahí comienza la paciencia de Dios. Ya había historias atrás, como la historia de Noé, ¿no? ¿Te acuerdan que Dios también fue altamente paciente, aunque solo salvaron 7, ¿no? De esa paciencia de decirle a Noé, vas a construir un arca, y se tardó más de 100 años. Entonces vemos ahí también parte de la paciencia de Dios. Pero cuando llegamos a la ley y le dice a Moisés que construya el tabernáculo, porque ahí donde Dios iba a presentar y ahí donde ellos iban a buscar a Dios, ahí comienza ese primer pacto, un pacto sacrificial en donde se tenían que hacer una serie de cosas para que entonces el pueblo pudiese quedar limpio, puesto que el sumo sacerdote debía entrar constantemente al lugar santísimo, derramar sangre y hacer toda una serie de rituales, ¿no? Entonces, ese pacto continuaba constantemente todo el Antiguo Testamento, pero ese antiguo pacto solamente lo que hacía era como pagar los intereses de una deuda. O sea, el pecado seguía y seguía incrementándose, pero este sistema sacrificial de animales solamente pagaba los intereses. Como cuando tú tienes una tarjeta de crédito y te dice paga el mínimo, ¿verdad? Y el mínimo pues es muy mínimo a lo que tú tienes que pagar. Entonces tú pagas el mínimo, pero la deuda sigue creciendo. Entonces este sistema anterior era este sistema sacrificial, nada más se pagaban los intereses, pero la deuda continuaba creciendo. Entonces, este sistema sacrificial anterior del Antiguo Testamento no es que estuviera mal, sino que más bien este sistema nos apuntaba a un nuevo sistema, nos apuntaba a un nuevo pacto, ¿no?
Nos apuntaba a lo que Dios haría con su pueblo en Cristo y que se establecería en un único sacrificio, dice Hebreos, de un cordero sin mancha, sin contaminación, que este nuevo pacto en Cristo pagaría no solo esa gran deuda que se incrementó desde el Antiguo Testamento, pagaría los intereses, pagaría la deuda, pero además abonaría a la cuenta del pecador la justicia de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces el hombre quedase absuelto por la fe, por la gracia de nuestro Dios, pero además ese tuviera como abono la justicia de Cristo, es decir, que ahora el Padre vería a este pecador como justo, justificado, es decir, absuelto de pecado. Y aquí en 2 de Pedro 3 precisamente nos habla de esa paciencia de Dios que Él tiene para con su pueblo, ¿no? De la cual Cristo ha venido a rescatar. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es la paciencia de Dios mostrada a nosotros. Cuando nosotros vemos a Cristo, podemos ver la paciencia de nuestro Dios. Cristo es la paciencia. Así que si Dios no ha establecido hoy en día un juicio final, es porque Él ha sido altamente paciente con nosotros, aquellos a los que Cristo vino a buscar, aquellos a los que Cristo vino a morir. Cuando Cristo venga, Él habrá reunido a su pueblo. Y este pasaje, sobre todo el versículo 9, es un pasaje controversial, un pasaje que divide pensamientos, divide perspectivas. Incluso puede dividir hasta iglesias. Este pasaje que lo vamos a abordar cuidadosamente, pero yo quiero que cuando entremos al texto vayamos identificando palabras claves para poder llegar al versículo 9. Cuando Cristo venga, te decía, Él habrá reunido a su pueblo amado para estar con Él. Así que mientras estamos aquí, necesitamos vivir agradecidos con esa paciencia. Debemos vivir asombrados con la paciencia de Dios y esperar con paciencia a nuestro Dios. Estar pacientemente predicando el Evangelio, ser hijos responsables, porque sabemos que ahora Cristo es la revelación de Dios, es Cristo la paciencia de Dios, y nosotros debemos alinearnos con eso, con este atributo importante de nuestro Dios. Y entonces llegamos a este capítulo 3, donde Pedro viene exhortando, y de hecho va a indicar en el versículo 1 que dice: yo les escribo esta segunda carta para exhortarles, seguir exhortándoles. Y él va a seguir con estas advertencias y va a ir solicitando de manera urgente a los cristianos a conocer a Dios. Recuerden que el tema principal de toda la carta es que ellos conociesen a Dios, que lo conociesen en su palabra, que conociesen a sus adversarios, y ahora que conociesen que Él va a venir pronto, que conociesen que su promesa no se retarda, que es su segunda venida. Esto a razón de que ellos estuviesen fortalecidos, porque puesto que estaban sufriendo, ¿se acuerdan? Puesto que estaban ya levantándose falsos maestros, los estaban engañando, y entonces tuviesen ellos cuidado de su fe, pudiesen estar fortalecidos. Él anteriormente ha hecho toda una serie de características, o ha dado una serie de características de estos falsos maestros, y llama la atención cómo él describe a estos falsos maestros, y los describe como animales, ¿verdad? Irracionales, arrogantes, altivos, soberbios, deshonestos, vacíos de corazón, corruptos, tontos, pervertidos, engañadores. La expresión de Pedro que más resalta es lo que dice en versículo 21, que dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, él dice: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia. Está hablando de estos falsos maestros. Dice, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Pedro nos da a entender que no hay nada peor que revolcarnos en nuestro mismo pecado, aún conociendo a Dios. De hecho, ¿se acuerdan que cita Proverbios 26:11, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno? El apóstol Pedro está diciendo, no hay nada peor que alguien
Digo, ya parafraseando ahorita, no hay nada peor que alguien se diga cristiano y siga pecando, siga comiendo su propio vómito, siga comiendo su propia, sí, su propio vómito. No hay nada peor como los cerdos, dice el apóstol Pedro, que una vez limpio el cerdo quiere volver a revolcarse. Entonces el capítulo 3 va de alguna manera a resumir todo el capítulo 2, pero asimismo va a contrastar la naturaleza pecaminosa del hombre con la naturaleza de Dios en su amor y en su paciencia. Y esto es algo esperanzador porque a pesar de mostrar todas estas consecuencias de estos falsos maestros, el Señor siempre muestra su amor y su misericordia hacia con nosotros a través de Cristo. Por eso titulamos este sermón como Vivir pacientemente. ¿Tú vives pacientemente? ¿Consideras que tu vida es una vida paciente? A lo mejor tú puedes decir, bueno, qué es vivir pacientemente en el Señor? ¿Crees que tú estás esperando la segunda venida del Señor pacientemente? Si Él viniera ahora, el Señor te dijera, ¿tú has vivido pacientemente ante mí? ¿Qué es vivir pacientemente? ¿Qué es lo que le vamos a abordar? Como primer punto es, primeramente, vivir en paciencia es ocuparme del limpio conocimiento de Dios. Vivir en paciencia es ocuparme del limpio conocimiento de Dios. Nosotros vivimos pacientemente cuando tú te estás ocupando de ese limpio conocimiento de Dios. Entonces, si tú dijiste que sí ahorita en tu mente, que vives pacientemente, es porque tú estás constantemente conociendo a Dios. Es porque tú estás constantemente viniendo a su palabra. Es porque tú estás siendo perseverante en las Escrituras. Es porque tú estás memorizando las Escrituras. Es porque tú estás conociendo a Dios de manera íntima. Eso es vivir pacientemente. Así que vamos a leer el 1 y 2, versículo 1 y 2, dice amados. Esta es una palabra clave, esta primera expresión de Pedro, amados, porque el que diga él amados, él nos está diciendo a quién les está escribiendo. De hecho, desde el capítulo 1 ya nos está diciendo que les está escribiendo a los cristianos, a aquellos esparcidos, ¿verdad? Él está escribiendo a la iglesia de Asia Menor, pero aquí Pedro muestra su corazón y su corazón amoroso y les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro confirma que sus destinatarios son cristianos, les llama amados. Además, les recuerda el propósito de escribirles esta segunda carta. Él dice, yo he procurado la exhortación y el limpio conocimiento de Dios. Dice Pedro, yo he procurado. Me encanta porque Pedro no dice, yo he procurado decirles que le echen ganas, ¿verdad? O que se sientan bien consigo mismos, sino que he procurado exhortarles para que ustedes busquen el limpio conocimiento de Dios, ¿sí? Para que tengan ustedes memoria de la palabra de Dios. Vean cómo Pedro está apuntando siempre al Señor, ¿verdad? Siempre está apuntando a Dios. Dice que la palabra de Dios, dice, tuviesen memoria de la palabra de Dios por los profetas y el mandamiento del Señor dado por los apóstoles, ¿no? El apóstol Pedro nos está enseñando aquí que vivir paciente es ocuparnos de la palabra, es ocuparnos del conocimiento de Dios para tener memoria de estas cosas. Pedro está reiterando con insistencia aquí y con amor que recordemos siempre la palabra de Dios, que tengamos memoria de las cosas. ¿Tienes memoria de las cosas? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué leíste el viernes? ¿Tendrías memoria? ¿Podrías decirme qué pasaje leíste? ¿Y qué Dios te habló el viernes? El propósito de Pedro es aquí que ustedes tengan memoria de lo que la palabra les dice. ¿Podrías decirme tú qué viste el jueves, por ejemplo? ¿Qué indicación te dio el Señor para el día jueves?
o para el día miércoles? ¿Qué te habló el Señor? ¿Y cómo aplicaste lo que el Señor te habló? El apóstol Pedro dice, para que tengan memoria del mandamiento, para que tengan memoria de la palabra dado por los apóstoles. Y dice luego enseguida, versículo 3, sabiendo primero esto. O sea, dice el apóstol Pedro, ustedes deben tener memoria de la palabra del Señor. Porque dice, ustedes teniendo el limpio conocimiento, entonces ustedes deben saber, ustedes van a tener sabiduría para saber algo. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, teniendo memoria de estas cosas, ustedes van a saber quiénes son sus burladores. Y no van a hacer caso a lo que los burladores digan, dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, los burladores van a decir, ¿dónde está el Señor? A ver, ¿dónde está tu Dios? ¿No que va a venir pronto? Entonces dice Pedro aquí, tengan cuidado de eso, no hagan caso a estas cosas. Si ustedes tienen ese limpio corazón, ustedes van a estar firmes en las promesas de Dios. Ustedes van a estar firmes en lo que Dios dice. Dice Pedro, ustedes deben saber que en los próximos días vendrán estos burladores, de los cuales él ya dio estas características en el capítulo 2. Dice que siguiendo su maldad, van a tratar de engañarlos, van a tratar de contradecir su pensamiento. Es lo que quiere decir Pedro aquí. En Judas versículo 18, dice, citando Judas versículo 18, dice, respecto a estos, nos dice que siguiendo sus malos deseos, se mofarán. ¿De qué se mofarán? Dice aquí versículo 4, de la promesa de la venida de Cristo. Judas también nos dice que estos burladores se mofarán, como preguntando, a ver, ¿cuándo va a venir? Ya se tardó el Señor. ¿Por qué sigues constante si no pasa nada? Pasan los días y el Señor no da señal de su segunda venida. Entonces, dice Pedro, estos te van a querer contradecir con lo que ya está establecido en la palabra. Por eso dice Pedro, conozcan a Dios. Por eso dice, tengan memoria de la palabra. Entonces, estamos viendo que Pedro en versículo 1 y versículo 2 les recuerda que vivir pacientemente es ocuparse de este limpio conocimiento de Dios, de tener memoria. Y aquí en este contraste nos quiere decir que vivir pacientemente es conocer a los burladores. Yo vivo pacientemente conociendo quiénes son estos burladores, teniendo el discernimiento de quiénes son estos burladores. ¿Para qué? Para que entonces yo, conociendo a Dios, entonces yo no haré caso de estas injurias o de estas mentiras que ellos puedan decirme, ¿no? Los burladores a menudo nos van a decir, ¿no que va a venir Cristo? ¿Dónde está tu Señor? ¿Vas a estar pasando un tiempo de enfermedad o de crisis? ¿Dónde está tu Dios? Pues no que eres cristiano y confías en Dios. Así son los burladores. Quiero ver a tu Dios en esta situación. ¿Cristo viene pronto? Ya han pasado más de 2000 años. Te van a empezar a cuestionar y tú no debes cambiar de opinión, tú debes estar cimentado. Por eso el apóstol Pedro dice, conoce a Dios, ten memoria de sus promesas. No hagas caso, sigamos confiando, sigamos siendo pacientes en que Él vendrá, sigamos ocupándonos del limpio conocimiento. ¿Tendremos que sorprendernos de estos? No, ¿verdad? Porque ellos no siguen la palabra de Dios. Ellos, dice Pedro anteriormente, ellos niegan a Jesús en esta promesa de su segunda venida. Y claro, o sea, negar la segunda venida de Cristo es negar todo de Él, negar su deidad, negar su autoridad, su poder, negar todos sus atributos. Negar a Dios es negar todo lo que es Él, lo que Él hace.
Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien, negar a Dios. Ahora, no precisamente tienes que autonombrarte ateo para negar a Dios, ¿eh? Con que niegues un atributo de Él, estás negando todo de Él. Tú puedes aceptar que Él es amoroso, pero no que Él es justo, entonces estás negando a Dios. Tú puedes aceptar que Él existe, pero no seguir sus mandamientos, eso es negar a Dios. Puedes creer que Él es bueno y fiel, pero no soberano, eso es negar a Dios. Puedes creer que Él es paciente y vivir en desesperanza, eso es negar a Dios, ¿verdad? Tú puedes decir que crees en Dios, pero estás recibiendo otro tipo de conocimiento fuera de Él, eso es negar a Dios. Hermanos, nosotros creemos en Dios porque creemos que por Cristo Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, ¿no? Nosotros creemos en Dios porque hemos sido asombrados de su gran paciencia. Y entonces esa fe que nos justifica hace que nosotros ahora podamos estar confiados, esperanzados y esperanzados viviendo pacientemente en su segunda venida. Él nos ha reconciliado con Él, Él nos ha quitado las cadenas del pecado para ahora darnos libertad, nos ha dado accesibilidad directa a Él, nos ha permitido someternos a su autoridad, ¿no? Ahora podemos llamarle confiadamente Abba Padre, porque en Él hemos encontrado todo. Hemos encontrado paz, refugio, firmeza, confianza, esperanza, vida eterna. Cosas que nadie puede proveer, solamente Él. Cosas que nadie puede dar, solo Él. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Nos convertimos en burladores cuando queremos estar en un conocimiento y en su conocimiento de Él. Por eso dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice Pedro, estos burladores ignoran a Dios, ignoran la palabra de Dios en cuanto a la creación, en cuanto al juicio. Ellos ignoran que Dios derramó juicio en los tiempos de Noé a través de agua. Lo ignoran porque piensan que esta historia de Noé es como un cuento nada más, ¿no? Pero no saben que la historia de Noé apunta a un juicio y también apunta a esa paciencia que tiene Dios y esa salvación por agua. Ignoran que por la palabra de Dios el mundo fue creado. Hermanos, tener paciencia es no ignorar la palabra de Dios en todo su contenido. Imagínense, al Señor le bastó un suspiro, un soplo para crear el universo. O sea, Él habló y se creó el universo. ¿Te imaginas lo que Él puede hacer cuando lo escuchamos? O sea, todo lo que Él puede hacer cuando Él nos habla. No, a veces no dimensionamos su palabra, no dimensionamos su voz. Si Él con un susurro pudo crear un universo entero, ¿qué no puede hacer con nosotros a través de su palabra? La palabra de Dios es tan poderosa que puede crear de la nada un universo entero. Y tú y yo, hermano, tenemos la voz de Dios en nuestra casa, tenemos la voz de Dios enfrente de nosotros y a veces no queremos abrir su palabra. No queremos escucharle, no tenemos el deseo. Necesitamos dimensionar que tenemos frente de nosotros su palabra y que es a través de ella que somos transformados. Reflexionemos, porque muchos no tienen esa posibilidad de tener su palabra en otros lugares. En el versículo 6, por eso dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí está haciendo como referencia a esta situación con Noé. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, la misma palabra reserva, ¿verdad? Está los cielos y la tierra, dice, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro está diciendo, por lo cual las cosas de este mundo no han estado de la misma manera ahora. El mundo era diferente cuando Dios los creó y después de eso volvió a caminar después del diluvio, pero aún así están reservados por la sujeción de la palabra de Dios. En estos cambios, dice ahora el juicio ya no será por agua, ¿verdad? Sino será por fuego, en la destrucción de los impíos. Dice Pedro en pocas palabras, estos ignoran lo que la palabra establece. Desean a un Dios bueno, próspero, amoroso, pero ignoran a Dios en su justicia y en su disciplina. Y entonces Pedro insiste y llama ahora a no ignorar un atributo de Dios importante. Es el versículo 8. Mas, oh amados, se vuelve a repetir esta palabra de amados, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Observa bien, aquí vuelve a aparecer esta palabra amados. Esta palabra es importante, y él está diciendo, no ignoren que Dios no tiene noción del tiempo, no tiene medida del tiempo, porque él mismo no tiene tiempo de inicio y final. Dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí viene este versículo controversial y dice así, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice al principio, no retarda su promesa. Aquí Pedro está afirmando que la promesa está en pie. Y dice, ¿qué promesa? ¿Qué promesa? ¿Qué es esta promesa que él no está retardando? Que él va a venir pronto, ¿verdad? Que él va a venir pronto. Dice, estamos hablando de esta segunda venida y esta promesa de los cuales los burladores se mofan. Aquí Pedro está diciendo, esto va a suceder, pero no se va a retardar. Dice, estos algunos, dice, según algunos la tienen por tardanza. Recuerden que está hablándole a los amados, ¿verdad? A los cristianos. ¿Quiénes son algunos que la tienen por tardanza? Los amados, ¿verdad? Los que ya están. Dice, los cristianos que por alguna razón no se han convertido, ¿verdad? En la soberanía de Dios, o sea, los que van a aceptar en el tiempo de Dios a Él mismo. Entonces, está hablándole a ellos en específico cuando dijo amados y luego dice, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí cuando dice paciente para con nosotros, Pedro se incluye, ¿verdad? No dice para con ellos, sino para con nosotros. O sea, Pedro está diciendo, yo soy parte de estos por los cuales Dios es paciente, de estos amados. Así que Pedro aquí nos revela una parte de su corazón, del corazón glorioso de Dios, de ser paciente, razón por la cual el regreso de Jesús no ha sido pronto, porque es para todos aquellos que creerán, aquellos que creen en Dios, aquellos que por la gracia de Dios serán parte de ese pueblo por el cual Cristo vendrá por segunda vez, todos aquellos a los que Dios ha elegido ser parte de Él, ser parte de su señorío, todos aquellos de los cuales Cristo vino a morir, todos aquellos perdidos de los cuales Él vino a buscar, todos aquellos de los cuales el Padre entregó a Jesús. Aquí está haciendo de alguna manera una distinción, porque antes ha hablado de los falsos maestros, aquellos que ya tienen reservado el infierno, ¿verdad? Dice Juan 6, 36 al 40, hablando Jesús, dice Jesús, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Cristo venga, Él vendrá por su iglesia, aquel pueblo reunido que el Padre le entregó a Jesús, por los cuales aquellos que Cristo murió. Entonces, si Él ha extendido estos días, es precisamente para rescatar a estos perdidos, para reunir a su pueblo, para que cuando el último convertido, en ese entonces vendrá Cristo y vendrá por su pueblo y llevará con Él en la gloria. Estos de los cuales Dios ha tenido paciencia para que se arrepientan, para que procedan al arrepentimiento por su poderosa palabra. Por eso Pablo en Romanos 1, 16, 17 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. La controversia está en que aquí algunos piensan que la palabra todos implica todos. Pero como nosotros, como seres, no somos soberanos, nosotros no podemos saber quién sí va a ser salvo y quién no, ¿verdad? Por lo tanto, la responsabilidad que nosotros tenemos es predicar el evangelio, porque al predicar nosotros el evangelio nos estamos alineando a la soberanía de Dios, en el sentido de que Él puede ser que en un grupo de personas, yo predicando el evangelio, el Señor pueda rescatar a quienes son parte de su pueblo, pero nosotros no sabemos, no podemos descifrar, puesto que no somos soberanos. Por eso la instrucción es vaya y predique el evangelio. Por lo tanto, ser paciente, o sea, yo vivo pacientemente predicando el evangelio. Yo vivo pacientemente predicando el evangelio, yo vivo pacientemente permaneciendo en la palabra de Dios. El evangelio es el medio por el cual, ¿se acuerdan? Viene la fe. Dice Romanos que la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te decía, ser paciente es vivir pacientemente, es predicar el evangelio. Predicar que Cristo viene por segunda vez. Dios no nos va a pedir algo, te decía, no nos va a pedir algo que Él no es o algo que Él no hace. Dios es paciente con los suyos y los suyos deben vivir en paciencia hasta que Él venga. Y vivir en paciencia hasta que Él venga es predicar el evangelio, es entrar al conocimiento limpio de nuestro Dios. Por eso yo te preguntaba, ¿vives tú pacientemente? ¿Estás predicando el evangelio? O sea, en la oportunidad que tienes, predicas el evangelio en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, con las personas que van. No estoy diciendo tampoco que te levantes en una plaza, qué bueno que lo hagas en plazas y lo puedas exponer en el evangelio. Pero el Señor nos pone gente que no conoce para que primero en conducta y luego en palabra podamos nosotros expresarlo y podamos compartirlo para salvación. No sabemos, no deberíamos dejar un momento de predicar el evangelio porque no sabemos si Dios va a salvar a esa persona o si esa persona va a ser parte de este pueblo que Él ha adquirido. Entonces, importante saber que cuando se nos dice aquí que Dios es paciente, no quiere decir que Él está sentado en su trono a ver cuándo se deciden o no a creer algunos, sino que en su tiempo Él rescata por el evangelio a sus hijos que están perdidos. Por eso cuando predicamos y oramos estamos alineándonos a sus propósitos eternos, a sus propósitos buenos, sus propósitos perfectos. Yo no veo al Señor así cruzado de brazos y decir, a ver a qué hora se arrepienten estos, ¿eh? A ver a qué horas deciden arrepentirse, sino que su paciencia es su amor, y entonces da la instrucción a los suyos de predicar el evangelio, y entonces en esa medida Él va rescatando a los perdidos.
a través de su plan, a través de Cristo. Y entonces Pedro da una advertencia en versículo 10 y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro dice: el Señor vendrá pronto como aquel ladrón que no avisa, y cuando venga habrá fuego destructor a los impíos. Hace un contraste con lo de Noé, porque él dice la destrucción fue por agua, pero ahora en la segunda venida va a ser un fuego destructor a aquellos que le rechazaron, a los que habiendo conocido se apartaron para seguir sus concupiscencias. Si cada uno de nosotros es consciente de cómo está viviendo el día de hoy, cada uno es consciente realmente si está comprometido con el Señor o no. O sea, todos los que estamos aquí tenemos esa conciencia. Dios nos ha dado una ley moral de decir: no estoy alineado con Dios, o sí estoy alineado con Dios, o voy caminando con el Señor. Si tú en esa conciencia moral, tú dices: realmente no estoy caminando con Él, yo creo que entonces este mensaje puede ser ese llamado del Señor a decirte: sígueme. De que puedas tú asombrarte de cuánta paciencia tiene contigo, a pesar de lo que haces, de lo que estás haciendo, a pesar de lo que eres. El saber que Dios está alargando estos días, cada mañana debe ser para ti una oportunidad para que te rindas totalmente a Él. Cada mañana, cuando tú abres los ojos, tú puedas decir: gracias, Señor, porque tú eres paciente conmigo, porque tú quieres que me arrepienta todos los días. Cada que tú te levantas y todavía estás en ese pecado, es para que el Señor te da otro día más, para que tú puedas decir: tú me das otro día, Señor, y yo sigo pecando, y yo sigo haciendo esto. Entonces, para que tú entres en ese choque y tú puedas caer en arrepentimiento y decir: Señor, quiero seguirte, quiero estar contigo, quiero alabarte, quiero ahora yo esperarte, quiero ahora yo ser paciente contigo. Ayúdame a ser paciente, porque somos impacientes, queremos las cosas rápido. Estamos en una enfermedad, ya el otro día queremos estar bien. Yo estaba enfermo el viernes, ya yo quería estar bien ayer, pero ya me duró el dolor de estómago 2 días y yo ya quería estar bien porque dije: tengo que estar bien para el domingo, ¿no? Pero somos impacientes, y la impaciencia muchas veces nos lleva a pecar contra Dios. Cada día que pasa es una gran oportunidad, hermanos, para que tú te rindas al Señor. Que tú sepas cuánta paciencia Dios te tiene a pesar de lo que eres, a pesar de lo que has hecho, lo que haces ahora. El saber que Dios alarga estos días de su juicio para buscarte, para tomarte en sus brazos como una oveja descarriada, sucia y rebelde, para entonces lavarte y entonces cambiar tu corazón como el de Él y decirte: ahora eres parte de mi pueblo. Ahora camina y sé paciente. Vive pacientemente. ¿Cómo? Ahora predica el evangelio. Predica mi evangelio. Búscame en la palabra. Ten memoria de mis cosas. Eso es vivir pacientemente. Cada amanecer nos dice cuánto Dios es paciente contigo y conmigo. Cada día, dice la palabra, cada día son nuevas sus misericordias. Esto es que cada día tenemos esa gran oportunidad de rendirnos a su señorío. ¿Cómo tú estás esperando al Salvador? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas quitar de ti para vivir pacientemente? ¿Qué necesitas hacer para que pacientemente tú le busques diariamente en su palabra? Levantarte temprano, dormirte más temprano,
organizar bien tus cosas, tu trabajo, para que tú tengas un tiempo específico para buscarle. Su paciencia, hermanos, debe llevarnos a la permanencia en Cristo constantemente. ¿Cómo estás en este tiempo con Cristo? En lo secreto con Él, en tu intimidad con Él. ¿Estás apartando ese tiempo específico para Él? ¿Estás diciendo de las 6 de la mañana a las 6:30 voy a estar con Él? ¿Lo estás haciendo? ¿O de las 6 a las 7? ¿No? O puedes comenzar de las 6 a las 6:15. Y créeme, cuando tú ya eres constante, o sea, yo me puse hace mucho la meta de 6 a 6:10. Bueno, cuando trabajaba temprano, decía de las 6 a las 6:10. Y así constantemente. Pero como Dios te va llenando de su palabra, entonces ya no son de 6 a 10, sino 6 a 15, 6 a 20. Y entonces ya se te va haciendo un hábito y entonces el Señor se va revelando más cosas. Y te va poniendo su palabra en memoria y entonces tú vas viendo ese cambio, tú vas viendo esa transformación. Porque ahora, ya antes, pues, ¿qué pasaba conmigo? Pues de repente, antes de ser cristiano, pues las malas palabras, los malos pensamientos, ¿no? Y entonces de repente un día yo dije, ya no digo esto, o ya no hago esto. Pero no porque yo me esforzara, sino porque fue la misma palabra, ¿verdad? Que fue limpiando, que fue, pues sí, limpiando mi mente y mi corazón. Y eso es lo que va a pasar cuando tú estás en la palabra. De repente te vas a dar cuenta que ya no haces tal cosa, o que ya no dices tal cosa, o que ya no hablas mal de tal persona, o que ya respondes diferente a como respondías antes a tu esposa, a tus hijos, a que ahora ya actúas en sabiduría, pero es porque la palabra te ha llenado y porque tienes memoria de lo que Él te ha hablado. Entonces, ¿cómo estás en ese tiempo con Él? ¿Cómo estás permaneciendo en Cristo? Dice dice Juan 15 que la permanencia en Cristo da mucho fruto. Permanecer en la vid da fruto. Y esos frutos, el fruto, ¿quién es? Cristo mismo. Si tú plantas a Cristo, el fruto va a ser Cristo. Dice Salmos 86:15, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Es clemente, paciente, amoroso. Hermanos, Dios está más ocupado en ofrecer misericordia. Dios está, antes que airado, Él es misericordioso. Él está más ocupado en derramar bondad, derramar amor a sus hijos. Él va a establecer su juicio. Él es un Dios también de justicia. Él es un Dios también que va a traer destrucción, pero Él es paciente a eso. Cada día es oportunidad para que nos rindamos. Él vendrá pronto. Puede venir en unos minutos, se puede venir mañana. Y si tú no comienzas a vivir pacientemente, puede ser que ya no tuvimos esa oportunidad de vivir para Él. No va a avisar, así que, hermanos, debemos ocuparnos en vivir pacientemente, prepararnos para cuando Él venga. Buscar en todo tiempo la paciencia, buscándole en su palabra, estando con Él en lo secreto, comprometernos con Él en todo lo que Él llama a hacer y vivir para Él. Asombrémonos de que Él es paciente para con nosotros y vivamos para Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo en tu palabra. Porque a pesar de todo lo que pasa, Señor, de enfermedades, de indisposición a veces, de que a veces no queremos incluso levantarnos o a veces estamos renuentes, tu espíritu entra a nosotros y nos impulsa hacia ti, Señor. Nos permite a pesar de todo
estar aquí para escucharte, para alabarte, para estar en comunión contigo, Señor, y atender tu palabra. Señor, hoy hemos visto, Señor, que tú eres paciente con nosotros. Sí. Y eso nos asombra porque el que tú permitas que podamos ver un nuevo día nos hace ver que tú eres altamente bueno, Señor, que tú quieres, tú deseas que procedamos todo el tiempo al arrepentimiento, que aquellos por los cuales tú moriste, Señor, puedan ser parte de tu pueblo, un pueblo al cual tú vendrás por segunda vez para llevártelos contigo. Señor, danos esa disposición de ser buenos hijos, de vivir pacientemente predicando tu palabra, predicando el Evangelio. Alinearnos con tu paciencia, Señor, por cuanto predicamos, por cuanto obedecemos tu palabra, por cuanto estamos en ella, por cuanto nos aferramos a tus mandamientos, Señor. Que tu palabra pueda quedar en nuestra memoria. Y quedando en nuestra memoria, entonces pueda hacer efecto y pueda producir fruto y podamos nosotros ver ese verdadero cambio en ti, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, gracias por sus familias, por sus vidas. Tú sigue obrando en cada uno de ellos y glorifícate en todo y por todo, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.